Bueno, pues vamos a dar inicio a esta nueva aventura que estamos planeando desde hace algunos meses y que hoy se convierte en una realidad. Y bueno, después de haber tenido tanto éxito con nuestros diálogos de la arqueología, pues resulta que decidimos pues hacer esto que es un poquito más amplio. Estamos dando temática a todas las problemáticas y todo lo que tenga que ver con tanto del estado de Guanajuato como de León. Entonces, bueno, pensando en esto de que tenemos que ampliar el espectro de los temas, pues, y como invitado especial, porque además es parte de esta nueva aventura que estamos creando, que es el Colegio de Investigaciones Culturales del Bajío, pues tenemos al doctor Miguel Santos, con quien tengo una buena amistad y bueno, él hemos compartido varias cosas, ha compartido con nosotros en el diplomado de arqueología e historia que teníamos antes, compartió algunas sesiones con nosotros y bueno, hoy quiero presentárselos para quien no lo conozcan, porque por ahí van a estar sus alumnos en el Facebook Live, también estamos transmitiendo en Facebook Live, si alguien quiere verlo, pues ahí estamos también. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato y doctor en Humanidades por el Colegio de Michoacán. Yo tuve oportunidad de conocerlo ahí cuando andaba yo por allá por el Colegio de Michoacán, en La Piedad, y bueno, por ahí nos encontrábamos de repente. Y bueno, también lo conocí dando clases ahí en la Universidad de Guanajuato, en la cual también estoy yo dando clase. Él fue profesor de la licenciatura de Antropología y Sociología en la misma Universidad de Guanajuato, en el Campus León. Y actualmente se está desempeñando como profesor titular A de tiempo completo en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la ENES acá en León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Es autor del libro Entre la Historia y la Tradición, la fiesta de San Miguel Arcángel en San Felipe, por Ediciones Rana, ¿no? Es autor de varios capítulos, entre los que están Evangelizadores en el norte del Obispado de Michoacán y los relatos de la llegada del Cristo de la conquista a la villa de San Felipe. Está publicado este libro entre la solemnidad y el regocijo, fiestas y devociones y religiosidad en Nueva España y el mundo hispánico. Eso es del Colegio de Michoacán. Y bueno, hay varios proyectos con él y bueno, yo le agradezco que hoy haya tenido esta chance y bueno, queremos pensar que esta cuestión de la problemática con los artesanos obviamente es nacional y normalmente es local y se va extendiendo, pero creo que él ha hecho un trabajo bastante sólido en este aspecto de ir consolidando ese conocimiento de los artesanos y cómo se ha ido degradando, cómo se ha ido perdiendo muchas de las características de esta noble empresa que es la de los artesanos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo los dejo con Miguel. A quien entre, por favor, al Skype, les pedimos de favor que eliminen micrófonos y eliminen video para que sea más limpia la transmisión y no tengamos problemas. Le agradezco mucho a todos los que estén por ahí, alumnos de Miguel y los que están acá en el Skype. Que se escucha muy bajo, ahorita gritamos, no se preocupe, así está bien. A ver, siempre tengo problemas con el micrófono y cambio, pero siempre tengo problemas. Pero a ver, bueno, entonces, otra vez, muchas gracias a todos y los dejo con Miguel. Adelante, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlín. Bueno, como ya comentó el arqueólogo, esta va a ser una serie de charlas sobre temas que tienen que ver con aspectos de la cultura, del patrimonio, en diferentes áreas, ¿no? Yo propuse esta charla, que es parte de un proyecto que inicié el año pasado sobre analizar la situación de los artesanos, ¿no? Desde el año pasado, andando en trabajo de campo, pude darme cuenta de algunas cosas que coinciden con otras regiones en el caso de las problemáticas de la artesanía. Trataré de ser breve y hablar generalmente de varios tipos de artesanías que se desarrollan en Guanajuato. Bueno, el tema primero le puse tradiciones en crisis porque haciendo lecturas de algunos
personas que tienen ya años trabajando en la artesanía, Marta Turok, Victoria Novello, Gabriel Medrano, acá cerca en Guanajuato, coinciden en varias cosas, y una de ellas es que se van perdiendo tradiciones y se van generando problemáticas a nivel nacional para los artesanos, ¿no? Algunas artesanías se encuentran más en un problema más grave, hay otras que se van modificando, se van transformando, pues finalmente es parte de la cultura y como tal se transforma, ¿no? Pero sí se han detectado algunas problemáticas dependiendo del tipo de artesanía y dependiendo del tipo de las regiones de este país. Bueno, vamos a empezar. Un poco más antecedentes. No voy a discutir aquí el concepto de artesanía, ¿no? Creo que es un concepto del que hay muchas definiciones, pero sigue siendo, pues, necesario plantearnos qué entendemos por la artesanía, ¿no? Tiene varios significados, varios usos, a veces se le confunde con la manualidad, con el recuerdito, con los productos industrializados. En el periodo posterior a la Revolución Mexicana se les empezó a considerar como industrias típicas, sobre todo por parte de algunos intelectuales y de algunos órganos de gobierno. En 1922 se publica este libro, Las Artes Populares en México, del doctor Alt, y es un libro que pone en la discusión el papel que tienen las artesanías en México, y a partir del cual se empiezan a desarrollar otros estudios que lo toman como referencia. Se le consideró a las artesanías como industrias típicas de los grupos indígenas, de los grupos campesinos. Se les veía como una expresión de la cultura, de sus condiciones sociales, de sus condiciones en relación con el medio ambiente, con el contexto en el que vivían. Se les empezó también a considerar como parte o como una expresión de lo mexicano, de la cultura popular, de la cultura del campesino, como aquello que era muy auténtico de los campesinos, de los grupos indígenas. Se insistía sobre todo en que era un producto de los grupos campesinos e indígenas, y aún no se le consideraba como una expresión también de los grupos populares urbanos, ¿no? Finalmente el país se fue urbanizando y algunos de estos artesanos migraron a las ciudades, y con ellos migraron también sus conocimientos, sus tradiciones. Ya posteriormente, en los 40, 50, en la década de los 60, se siguió viendo en la artesanía elementos de identidad nacional, ¿no? Y se les incluyó como parte del arte popular de México. Se les siguió considerando como productos elaborados por indígenas y campesinos, pero también a la par que se iban creciendo las ciudades, que migraban los grupos campesinos a las ciudades, pues también las artesanías son fruto, son expresiones de la cultura popular de los centros urbanos, ¿no? Para el caso de Guanajuato, uno de los libros citados y recurrentes es el de Daniel Rubín de la Borbolla, que pueden ver aquí en la exposición, Las Artes Populares Guanajuatenses. Es un libro de 1961 en el cual muestra una serie de artesanías que encuentra aquí en Guanajuato. Rubín de la Borbolla señala que la artesanía en Guanajuato no es una artesanía tan espectacular, tan colorida como las artesanías indígenas del sureste de México. Sin embargo, sí encuentra una diversidad y una variedad, y lo relaciona más con una cultura mestiza, y encuentra artesanías que son más herencia quizás del mundo hispánico o del periodo colonial. Entre ellos, por ejemplo, la talabartería o la producción de elementos que usan la charrería, algún juguete de papel, lámina, latón, cuchillería, rebozo. Es decir, encuentra algunas artesanías que son quizá menos vistosas, menos espectaculares, menos coloridas, pero no por eso son menos importantes, ¿no? Creo que cada región tiene sus propias expresiones, sus propias artesanías, y finalmente son un ejemplo o una referencia de su cultura. Una definición que da el Manual de Diferenciación entre Artesanía y Manualidad es que la artesanía es un objeto o producto de identidad cultural comunitaria,
hecho por procesos manuales continuos, bueno, lo pueden ver aquí en la lectura, en la exposición, auxiliados por implementos rudimentarios. Una de las características que señalan sobre la artesanía es está hecho de forma manual, no es un producto estandarizado, no es un producto industrializado, es un producto hecho generalmente en el marco de una tradición familiar, en algunos talleres, se aprende se aprende sobre la marcha, observando. Los artesanos generalmente tienen conocimiento de los elementos con los cuales hacen sus productos, ¿no? Puede ser la tierra, puede ser vegetación, puede ser tintes. El artesano generalmente conoce los insumos, a veces va y los recolecta, en otros casos va y los compra, y es pues parte del proceso artesanal. También son productos que tienen una carga simbólica, ideológica muy fuerte. Son productos hechos a mano, algunos son productos que ya tienen elementos o procesos industrializados, pero a diferencia del producto estandarizado o industrializado, la artesanía pues todavía tiene ese toque de lo hecho a mano y de lo único, ¿no? Aunque hay artesanías que también se repiten, por ejemplo, algunos productos de barro, algunas ollas, algunos otros elementos, pero cada artesanía pues tiene una característica especial, ¿no? Que lo hace diferente de los productos que se hacen en las fábricas, por ejemplo, ¿no? También tiene varias funciones, dependiendo del uso que le dé quien lo compra, quien lo elabora. Hay usos domésticos, pensamos en ollas de barro, en algunos molcajetes que se usan en la cocina, que se usan para tomar alguna bebida, algún alimento. También tienen usos ceremoniales, en otros casos ya sea para una ceremonia religiosa, civil. También, por ejemplo, los rebozos, la vestimenta, pues tiene simbolismos y se puede usar en ciertas fiestas, ceremonias, para mandar un mensaje, para mostrar quizá un estatus social. También son decoraciones, hay gente que compra artesanía para tenerla exhibida, pueden estar en un museo, pueden estar en una casa, son de ornatos, son quizá como para los grupos, los coleccionistas, y también hay gente que finalmente la artesanía la usa como un vestuario, ¿no? El rebozo, por ejemplo, los gabanes que se hacen en San Miguel, es decir, los usos se los da también pues, la gente, tiene diferentes usos. También la artesanía generalmente no está medida por las modas o procesos estandarizados. Por ejemplo, las manualidades o algunos productos hechos en serie, pues surgen a partir de ciertas modas por influencia de la televisión, de la radio, de las redes sociales. Pueden surgir algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, los juguetes a partir de los videojuegos o de las películas de superhéroes, pues algunos juguetes se hacen de manera estandarizada, la ropa también, y objetos de plástico de uso desechable. La artesanía es diferente a este tipo de productos que se hacen en serie. También el oficio generalmente se aprende en talleres familiares, no se aprende necesariamente en una escuela, aunque hay escuelas de artesanos. Se aprende también desde edades tempranas generalmente, y se va aprendiendo sobre la marcha a través del ensayo, a través de incorporarse a un taller, que digo puede ser familiar o algún joven que se incorpore. También ya hay personas que por gusto se van incorporando a algunas escuelas, a algunos talleres. Hay una escuela en San Miguel de Allende, por ejemplo, donde dan clases para hacer gabanes telares, y no necesariamente son personas que vengan de una familia de artesanos, ¿no? Es decir, no siempre es una tradición familiar, las personas se van incorporando a la tradición. Como antecedente en Guanajuato, bueno, en el caso de Guanajuato, de aquí voy a usar parte de la información que me proporcionó una alumna, Iris de Lille. Algunos de los productos que se hacían en Guanajuato, bueno, en el caso de Guanajuato, desde el periodo virreinal fue una zona donde se desarrolló la producción agrícola, ganadera, comercial, minera, y hubo varios lugares, ahora municipios,
donde estaba consolidada la producción de textiles. Por ejemplo, la zona de Querétaro, Celaya, San Miguel el Grande, son zonas donde había una importante producción de textiles. La guerra de independencia afectó la producción artesanal. La gente se fue a pelear a la guerra, se fueron los inversionistas, la gente abandonó los talleres, los obrajes, y se fueron disminuyendo algunas tradiciones. En ciudades como León, Salvatierra, Silao, Uriangato, San Miguel de Allende, también fueron zonas importantes productoras de textiles. En otras zonas, Guanajuato, Dolores, San Felipe, Acámbaro, se empezó a desarrollar también la alfarería. También con la llegada de el tren, hubo ciertas zonas, como San Francisco del Rincón, que empezaron a recibir producción de palma y de otros insumos de la zona de la costa, y empezó a crecer la producción de sombreros en la zona de San Francisco, actualmente San Francisco del Rincón. Es decir, Guanajuato tenía una producción diversa que fue interrumpida por la guerra de independencia, y durante el porfiriato pues fue incrementándose y creciendo otro tipo de artesanías, otro tipo de oficios. Hacia 1961, Rubín de la Borbolla publica su texto, Las Artes Populares Guanajuatenses, y en él encontramos este pequeño mapa. Aquí no se ve muy claro, pero hace una lista de los productos que él encontró en varios municipios de Guanajuato. Lo pueden ver aquí en la exposición. Alfarería y cerámica, ¿no? En San Felipe, en Dolores, en Guanajuato, en San Miguel, a lo largo del río Laja. La cestería también en la zona de Comonfort, en la zona de Victoria, Tierra Blanca. El juguete, que es una de las artesanías por las cuales se identifica a Guanajuato, de diferentes productos. De barro, por ejemplo, juguete en miniatura, que se venden en Guanajuato. Juguete de madera, también. Juguete de lámina en la zona de Celaya, juguete de cartón. La lapidaria, que es la producción de molcajetes, pero también de cantera, que aquí es interesante porque la cantera, lo señalaré más adelante, es un oficio cuyo producto no necesariamente es una artesanía, ¿no? También Rubín de la Borbolla encuentra otras expresiones culturales, sombreros, talla en madera, textiles, rebozos. Bueno, aquí pueden ver la lista. Unas imágenes que estuve recopilando el año pasado, un poco para ilustrar las artesanías que encontró Rubín de la Borbolla, que el libro pues ya tiene más de medio siglo, pero todavía hay algunas artesanías que se han ido mezclando, que se han ido modificando, pero siguen vigentes. Las canastas, los productos hechos con carrizo, con palma, con otros elementos en la zona de Victoria, en Tierra Blanca, a lo largo del río Laja, en una comunidad que se llama Orduña, que se siguen elaborando petates, canastas, sombreros. La talla en madera en la Paseo del Alto, que se ha diversificado, no solamente son imágenes religiosas, también hay otro tipo de imágenes, caballos, hacen incluso sillas, mesas, cabeceras para cama adornadas con elementos, con vegetación, con animales, de acuerdo un poco al gusto del cliente. En el caso del alajero de San Miguel de Allende, ven aquí, es una mezcla de el metal, el alajero de San Miguel, pero el azulejo, que también algunos le llaman mosaico, que se hace en Dolores. Los artesanos de San Miguel encontraron una oportunidad combinando estos dos productos. Y abajo pueden ver a los artesanos que están haciendo máscaras para la Judea, en Purísima. Estas máscaras hechas con una madera que le llaman colorín, que también se llaman patol, que ya es muy característica de la Judea. Si pueden ver imágenes de la Judea, pueden ver las máscaras elaboradas con este tipo de madera que es muy ligera y que te permite portarla sin que sea muy, muy pesada. Bueno, para el caso de la producción de textiles, aquí aprovecho parte de la información que me proporcionó Alberto Robles, un alumno. Hay lugares donde se fue perdiendo la actividad artesanal por la llegada de nuevas modas, por la migración de los artesanos, por la falta de insumos,
por el encarecimiento de los insumos. Una de ellas es la producción de rebozos, que en León era una industria muy importante. Durante el siglo XX, los artesanos empezaron a traer maquinarias, empezaron a generar una producción más en serie, pero les digo, hubo industrias que se fueron perdiendo en el caso del rebozo. En otras zonas se fueron durante el siglo XX también acabando algunas artesanías, la producción de gabanes en Silao. Hace poco pude hablar con un artesano de Silao que ya solamente vende su producción porque la gente dejó de comprarle. Ahora vende lo que almacenó, lo que tenía guardado, y él señalaba que en los 90 fue cuando decayó la venta en Silao y la producción de gabanes, de cobijas y otro tipo de productos hechos en los telares de pedal. Bueno, los artesanos fueron también incorporando, digo, nuevas maquinarias. Aquí pueden ver la imagen de un taller de rebozos en Uriangato, ya maquinaria que ya es muy vieja, pero finalmente es una maquinaria que les permite tener una producción, aumentar su producción, modificar los estilos, pero también les permite adaptarse a los mercados. En este taller de la familia Calderón en Uriangato, por ejemplo, mandan rebozos y mandan algunos textiles a Chihuahua, a Chiapas, donde se les agregan otros elementos y son productos que después van circulando por varias zonas del país. Es decir, ya las redes de mercado ya fueron creciendo. En la familia Calderón me comentaba que los reboceros de su familia vendían en Chihuahua a un comprador del cual no conocían más que su nombre, nunca lo habían visto, se contactan por WhatsApp. Entonces para ellos fue un poco sorprendente que de Chihuahua les pidieran rebozos, pero pues fue un mercado nuevo que encontraron. Bueno, aquí pueden ver las marcas de las máquinas productoras de rebozos. Bueno, de acuerdo a la clasificación de Rubín de la Borbolla, la alfarería y la cerámica, en el caso de la alfarería y la cerámica es interesante porque ya hay en varias zonas del estado una cerámica de alta temperatura, que por lo que pude ver no es una tradición tan antigua, pero es una tradición que ya ha ganado lugar en la producción artesanal, sobre todo en la zona sur del estado. En Tarandacuao, en Pénjamo, he encontrado talleres de cerámica de alta temperatura, que es una cerámica que es un tipo de producto que no es barato comparado con la alfarería, pero sí es un producto muy detallado, muy dedicado, que requiere horas o hasta semanas para su elaboración. Un taller importante es el de Javier Servín en Tarandacuao, que incluso ya vende fuera del país, expone en galerías y tiene ya un taller o una pequeña fábrica en donde ya desarrolla los productos fabrica los productos que él ha desarrollado. Pueden ver algunas otras imágenes, cartonería y papel. Desde el más sencillo para las máscaras, por ejemplo, del Torito, algunas máscaras de los viejitos, parecidas a las máscaras de viejitos de Michoacán, cerería en Salamanca, por ejemplo. Otro tipo de productos, aquí pueden ver la cera en Salamanca. En el caso de la cera en Salamanca, de un taller que se llama Bedesas, esta imagen, ellos han encontrado nuevos mercados en las galerías en San Miguel de Allende. Su principal producción está destinada para hacer decoraciones para las iglesias, sobre todo para Semana Santa. Sin embargo, han visto nuevos mercados en la producción de otro tipo de decoraciones, centros de mesa, por ejemplo, y se les venden bien en San Miguel de Allende, ¿no? Donde hay un mercado importante de compraventa de artesanías. La cartonería que se sigue haciendo en Celaya, aquí pueden ver al maestro Mario Tierra Blanca, y otro tipo de piezas, la comunidad de Orduña. Las sillas de montar, muy características de la zona de León, de la zona de San Francisco, incluso en Jalisco también, alajeros, calle en madera. Es decir, hay una producción que sigue vigente. Sí han disminuido los números de talleres, pero pareciera que los artesanos que perduraron en la actividad les ha ido mejor, les ha ido bien porque
al disminuir la competencia, pues han podido vender en diversas zonas. Aprovechan algunos las ferias comerciales, las de León, por ejemplo, en donde vienen y venden, se les da un espacio y es un buen escaparate para encontrar nuevos clientes en las ferias comerciales. Ahora, importancia económica. La artesanía, más allá de un valor que podamos medir en millones, creo que más bien es una actividad que forma parte de las actividades económicas de siglos de las comunidades y de los municipios, ¿no? En algunas zonas la artesanía quizá ya no tiene el peso que tuvo en el periodo colonial, pero sigue siendo una fuente importante de recursos, de ingresos de los artesanos. En San Felipe, por ejemplo, los talleres artesanales, pues las familias viven de la alfarería. Es un municipio en el que todavía puedes encontrar alfarería, puedes encontrar varios talleres, varias tiendas y forma parte importante de la actividad económica de este municipio. En Dolores también, la alfarería, alguna cerámica. En San Miguel de Allende y Guanajuato son zonas con un turismo, pero este turista también genera, compra artesanías, unas hechas en Guanajuato, otras hechas fuera de Guanajuato, pero se ha vuelto Guanajuato, San Miguel, se han vuelto zonas de compraventa de artesanías importantes. Va muy relacionado con el turista, pero también va relacionado con el coleccionista, con la gente que visita un lugar con fines recreativos, de negocios, pero se compra una artesanía, compra una artesanía que quizá la pueda regalar, la pueda tener como recuerdo. En Napaseo también es importante la artesanía hecha en madera, económicamente genera recursos para las familias. En Coroneo, en Comonfort, la producción de molcajetes es también muy importante. En una de las entradas a Comonfort puedes ver varios de los talleres, puedes ver que sí genera un recurso económico importante. No lo podemos medir en cantidades, pero creo que tiene una importancia la económica que merece ser estudiada, que merece ser pues, también conservada, ¿no? Tiene una relación también con las identidades locales. Hay varios municipios que uno entre sus diferentes elementos, uno los señala como productores de alguna artesanía. Hay incluso los artesanos la artesanía forma parte de su identidad, de su familia, de su comunidad. El caso de San Felipe, la alfarería, el caso de Comonfort, los molcajetes, Uriangato y Moroleón también son identificados como zonas productoras de rebozos. Entonces, la artesanía tiene una relación importante con la identidad local. Quizá a diferencia del llamado arte culto o del arte que se expone en grandes museos, la artesanía se identifica con un municipio, con una región, con una familia, con un artesano. Forma parte de eso que llaman el capital cultural de las diferentes poblaciones. Entonces podemos identificar a Guanajuato más allá de ciertos elementos, su comida, su música, su vestimenta, pues también con las artesanías. Aquí pueden ver algunas, una rueda de la fortuna hecha de madera, y pueden ver a un artesano, Inocencio Medrano, un artesano de Silao, que él tenía un taller en Silao, llegó a tener, me comentó, hasta 20 telares. Sin embargo, en los 90 empezó a decaer la venta de sus harapes, sus cobijas, y ahora vende él la producción que le quedó. Pero es interesante esta persona porque él compra rebozos de Tenancingo, compra rebozos de Uriangato y los vende en Guanajuato capital junto con la producción que le quedó. Es decir, él, de ser artesano, pues se volvió también comerciante. Hablando con él, me comentaba que él llegaba a vender a León, a la central camionera, porque venían migrantes de la frontera que querían llevarse estos gabanes con imágenes de equipos de fútbol, pero también estos gabanes que pueden ver ahí en la imagen, que se les identifica mucho con la artesanía o con el Mexican Curious, ¿no? Decía que los paisanos de la frontera, tanto de México como de Estados Unidos, compraban estos gabanes con imágenes, con el escudo de la bandera, con la Virgen de Guadalupe, es decir, buscaban
algún recuerdo o algún elemento que les recordara su pasado en México. Mencionábamos las funciones de la alfarería, de la artesanía. Tiene distintos usos, unos digamos más utilitarios que otros, es decir, más prácticos en el sentido de que los usas quizá a diario o los usas de manera frecuente. Las ollas, los jarros, las tazas, estos artesanías que usas como trastes en la cocina, pero también pueden ser las canastas, los morrales, los gabanes, es decir, no solamente es como decoración, sino también es como eh, un uso que se puede dar de manera más recurrente, los juguetes, los alajeros, ¿no? Tiene otros usos también ceremoniales. Aquí en la imagen pueden ver a un artesano que hace retablos de madera. Entonces sus productos pueden ser usados con fines religiosos. Hay algunos artesanos que hacen talla en madera, que hacen caballos, hacen sillas, hacen otro tipo de objetos que tienen usos ceremoniales, pueden tener usos decorativos. La producción en cera, en Salamanca, por ejemplo, eh, se usa con fines religiosos, pero también para decoración. Durante Semana Santa es cuando venden, en general durante Semana Santa, a partir del miércoles de ceniza empiezan a vender más productos, los productores de cera de Salamanca, en zonas de Guanajuato, de Querétaro, de Michoacán. Por ejemplo, la vestimenta, los rebozos o algunos otros indumentaria que se usa en algunas fiestas, que se usa a lo mejor para protegerse. El rebozo es bien interesante, ¿no? Se usa para taparse del sol, para cargar a un niño, para cobijarse del frío, pero también se puede usar para coquetear, se puede usar o se usaba, no sé si todavía, para pedir la mano de una persona, de una mujer. Sí, el rebozo puede tener muchísimos usos. También la artesanía tiene usos decorativos. Pueden ver aquí unos tapetes hechos en San Miguel de Allende. Hay otros tapetes que tienen figuras o que tienen elementos, paisajes, que tienen imágenes de algún equipo de fútbol, que tienen recuerdos o que tienen textos que mencionan recuerdo de mi visita a un lugar, ¿no? El, por ejemplo, también en San Miguel venden mucho estos tipos de lámparas que se usan en los hogares, en las galerías, alajeros, marcos para espejos hechos en lámina. Es decir, los usos y las funciones son variadas, a diferencia quizá de otro tipo de productos. Por ejemplo, el arte que se expone en un museo quizá no tenga un uso ceremonial, posiblemente no tenga un uso utilitario, sino decorativo, ¿no? Es una de las características de la artesanía. Ahora, como en otros lugares de México, también en el caso de Guanajuato, hay ciertas personas que ya se han incorporado al mundo artesanal, pero que no vienen de familia de artesanos, que no vienen de una tradición artesanal, sino que aprendieron en algún taller, en alguna capacitación, que fueron desarrollando técnicas propias. Aquí pongo el caso de dos personas que tienen una pequeña empresa de cerámica de alta temperatura en Pénjamo. Venden estos productos que pueden ver aquí en las imágenes, que son productos elaborados de manera diferente a la alfarería, con un valor, con un costo más alto, pero que han encontrado un mercado de clientes que les gusta este tipo de decoración. Pongo el otro caso de los alfareros en Guanajuato, en San Felipe, que son alfareros que a veces viven al día, que no venden las grandes cantidades como puede ser la cerámica a alta temperatura, no venden a los mismos precios. Y por ejemplo, los alfareros, algunos de ellos no manejan redes sociales, no manejan venta por internet, a diferencia de algunos artesanos más jóvenes que manejan redes sociales, que tienen nuevos mercados, que saben incluso aspectos de contabilidad, aspectos de diseño y pueden tener mercados más allá de lo local, a diferencia de algunos alfareros que por la edad, por la cultura, por desconocimiento o a veces también porque no les ha ido bien, no venden a través de redes sociales. No es que sea la solución,
pero ahora ya varios artesanos han encontrado hacer páginas de Facebook, por ejemplo, para encontrar clientes fuera de los ámbitos locales. Voy a hablar enseguida de 3 casos que yo considero que están en crisis. Falta mucho, la verdad, creo que falta mucho para que llegaran a desaparecer, porque finalmente han resistido el embate de la modernidad. Pongo el caso de los alfareros de San Felipe, Guanajuato. En el caso de la alfarería, como en otras zonas del país, seguramente, pues la alfarería ha sido desplazada por el uso de otros objetos, ollas o jarros de plástico, de metal, es decir, otro tipo de objetos que posiblemente duren más o que conserven mejor la comida o que si se caen no se rompen. Si la alfarería el producto de los alfareros ha sido desplazado por el mundo moderno, ¿no? Quizá algunos todavía tengamos ollas en nuestras casas, pero posiblemente la mayoría de la gente que antes compraba la olla no como artesanía, sino como un objeto de uso cotidiano, ahora mejor compra una olla de peltre o una olla de otro tipo, de otro metal, ollas de presión, por ejemplo. Una problemática de los alfareros y de otros artesanos en general son que no tienen prestaciones laborales. En el caso de San Felipe, hablando con varios artesanos, pues ellos la alfarería ya la ven como una tradición en decadencia, como una tradición o una práctica que la desarrollan solo fines de semana o en algunos momentos, ¿no? Tienen otras fuentes de ingreso más seguras porque la alfarería, aunque les daba para comer hace varias generaciones, ahora ya no les alcanza con el trabajo artesanal. No tienen seguridad social o sueldos fijos, por ejemplo. También algunos alfareros tienen condiciones de trabajo riesgosas. Manejar el horno con distintos combustibles puede generar accidentes y es una actividad que tiene ciertos riesgos, ¿no? Si no se hace con cuidado. En el caso de San Felipe también, por ejemplo, preguntando si había gremios de artesanos, y comentaban que no hay gremios, pareciera que están muy, muy divididos. Y también tienen una problemática actual el uso de combustibles contaminantes. En algunos casos los han multado porque queman con productos plásticos o porque ya no pueden ir a cortar leña a la sierra, entonces también se han visto afectados por las restricciones medioambientales y por también ciertas restricciones fiscales, porque si no si no están registrados en Hacienda o si no están registrados como microempresas o pequeñas empresas, pues no pueden acceder a ciertos créditos. Pongo aquí algunas imágenes. Un alfarero de Dolores, que todavía hace esta alfarería vidriada. A lo largo del río Laja, que viene desde San Felipe hasta Comonfort, hay una tradición alfarera bien importante. En San Felipe, en Dolores, San Miguel, Comonfort. Estos alfareros que están ahí sobreviviendo y que participan en las ferias comerciales, participan en algunas exposiciones gastronómicas, pero que se han visto desplazados por otro tipo de producción, por ejemplo de cerámica o hecha en Dolores, o por algunos productos que se venden como si fuera alfarería, pero son hechos de yeso. Las macetas, por ejemplo. Algunos alfareros no pueden competir con los precios que ofrecen la gente que hace macetas en yeso, y entonces ellos ya no hacen macetas en barro porque es más caro. Bueno, otro tipo de artesanía, los textiles. Miguel, ¿me escuchas? Sí. Sí. Parece que hay algún problema, se oye muy quedito, te oyes muy quedito según la gente, estoy viendo aquí los comentarios. No sé, a lo mejor hablar un poco más fuerte, no sé. Porque sí, ya van varios comentarios. ¿Me escuchas? A ver, déjame ver si puedo aumentar acá. Te oyes muy quedito según la gente. Tengo el micrófono. Pues sí, yo te escucho bien, no sé qué pasa, o sea, yo te estoy escuchando bien, pero van varios comentarios que ponen, pero sobre todo en el Facebook Live, yo creo que es la transmisión, así es que ya continúale, yo aquí le sigo arreglando. En Skype sí se escucha bien. Sí. Ok. Sí, es en Skype sí, ya hay bastante, sí. Bueno, voy a componerlo acá en
Facebook. Entonces, continúale. Gracias, Elizabeth. Ok. A todos. Bueno, en el caso de los textiles, el año pasado que estuve visitando varios lugares, también coincidía un poco con el caso de los textiles. Es una tradición que se está manteniendo, que está vigente, pero que también padece algunas problemáticas. En San Miguel de Allende, los productores de tapetes, de gabanes, por ejemplo, les ha costado competir con los productores de tapetes de Oaxaca, de Chiapas, que se venden en San Miguel. En el caso de San Miguel de Allende se ha vuelto una zona de compraventa de textiles importante. Hay artesanos oaxaqueños, chiapanecos, que tienen ahí más de 10 años, que tienen mejor organización, que tienen un diseño diferente, quizá más llamativo para el gusto del turista que llega a San Miguel, y los artesanos nacidos en San Miguel les ha costado competir con ellos. También ven que no hay un relevo generacional, en el caso de estos artesanos. En el caso del rebozo, de otro tipo de productos, han sido desplazados por prendas más modernas, las chamarras, los suéteres, las cobijas, que quizás están de moda o que son productos que se venden más porque se publicitan en la televisión o en internet. Pero del gabán, algunos les llaman ponchos, algunos les llaman jorongos. El mismo rebozo creo que tiene más usos que una simple chamarra, ¿no? Sin embargo, pues las modas finalmente se van imponiendo y van desplazando el uso de ciertos textiles. También los insumos se van encareciendo. Y artesanos de San Miguel tienen que venir a León o ir a Querétaro a comprarlos y se ponen de acuerdo para comprarlos entre varios para que les cueste más barato. También la falta de organización gremial entre algunos artesanos. Y en el caso de la zona sur de Guanajuato, preguntándole a un artesano que encontré en la Feria de León y otro que encontré en San Miguel de Allende, me comentaban que en Coroneo y Jerecuaro les ha afectado la inseguridad, porque no llega la gente a Coroneo y a Jerecuaro por el temor a que sean extorsionados en la carretera, ¿no? En este caso, pues la inseguridad que vive Guanajuato también afecta a los artesanos, porque la gente, hasta antes de la pandemia, pues tenía miedo de ir a la zona sureste, buscar este tipo de artesanía, porque los fueran a asaltar en las carreteras, ¿no? Hablando con un artesano de Jerecuaro en San Miguel de Allende, me comentaba que mejor no fuera, es decir, que si yo quería comprar o quería visitar, que mejor por lo pronto no fuera. Es decir, lo que veo es que incluso la inseguridad que pareciera ser ajena también ha afectado la producción artesanal. A ver, creo que no estaba compartiendo la pantalla, perdón. No, ya no. Como que se dejó de compartir. Ahí está. Ahí está ya. Sí, ahí está. Porque en Facebook me veo yo, no estoy viendo la presentación. ¿Sí se ve en Skype? Perdón, no se está viendo, ¿verdad? A ver, en Facebook sí me ven, pero en Skype sí me están viendo, Carlín. A ver, creo que hay. A ver. Ahí ya me ven, ¿verdad? Ahí ya se ve. Ok. Bueno, aquí unas imágenes de artesanos de San Miguel de Allende. Parte de sus tapetes que hacen con fines decorativos. En el caso de San Miguel de Allende, también es interesante que ya hay una escuela, se ha mantenido una escuela para aprender a elaborar este tipo de tapetes, que
Creo que en el caso de San Miguel es uno de los lugares donde se ha mantenido la producción artesanal, pero también ya hay una escuela en el Centro Cultural Nigromante, en donde la gente que no viene de familias de artesanos puede aprender. Es uno de los lugares que creo que la artesanía ha tenido una buena recepción. Otro caso, el de la cantera. Para esto me baso en la tesis de Rudolf Vera sobre los canteros de San Miguel de Allende. En el caso de la cantería, o de los canteros, una cualidad que me mencionaba ella es que el cantero, su oficio es artesanal, su manera de trabajar es artesanal, pero el producto que hace no siempre es una artesanía. En el caso del cantero no siempre se le ubica como artesano, ya que sus productos pueden ser para un edificio civil o religioso que no se considera una artesanía. Pongo el caso aquí de una fachada en San Miguel de Allende. Los maestros canteros restauran, hacen este tipo de trabajos, pero su producto no es una artesanía. También a algunos se les ha vinculado más como albañiles, por ejemplo, porque algunos maestros canteros hacen fuentes, hacen bancas, hacen barandales de cantera para algunas casas o los parques. Entonces no siempre sus productos son artesanía, por lo cual a veces no se les identifica como artesanos. Pero pues el maestro cantero es un personaje bien importante, por ejemplo, para mantener en buenas condiciones el patrimonio arquitectónico de los centros históricos. En el caso de San Miguel de Allende, Guanajuato, que son reconocidos como patrimonio de la humanidad, pues los canteros son indispensables para mantener estas ciudades. Pero no solo los centros reconocidos por UNESCO, ¿no? También centros históricos, parques, haciendas, puentes. O sea, los canteros han estado ahí desde periodos prehispánicos del tiempo prehispánico hasta la fecha, pero creo que es uno de los oficios menos valorados como artesanía. También tiene algunas problemáticas. Es un trabajo pesado, físicamente es muy, muy pesado. Los jóvenes no quieren aprender este oficio porque se puede ganar poco, porque se tarda mucho en vender una pieza, porque prefieren a lo mejor migrar o porque tienen ya otros intereses. Algunos de estos canteros, me comentaba Rudolf Vera, pues no tienen seguridad social, sueldos fijos, combinan su trabajo con otros, con la albañilería, ¿no? Pero creo que son bien importantes para mantener vigente la tradición y conservar los centros históricos. Bueno, algunas problemáticas. Pueden ser a veces para todos los artesanos, a veces solo para algunos. Hay un costo elevado de los insumos. A veces depende del precio del dólar, a veces depende de las crisis económicas. Algunos de los insumos ya son importados o se venden en el mercado ya a precios exorbitantes. En otros casos también hay escasez de materiales por problemas ambientales. Pongamos el caso de los alfareros que queman con madera, los artesanos que hacen máscaras de patol o de colorín, que han visto limitado o han sido restringidos su posibilidad para ir a cortar madera. En otros casos, por ejemplo, los desechos del trabajo artesanal, quizás lo tiren en los mismos talleres que están en la ciudad. Entonces, hay algunas problemáticas que tienen que ver con la extracción de materiales, por ejemplo, los bancos de cantera, o los lugares donde extraen la palma o donde extraen otro tipo de insumos. También hay disminución de compradores. Algunos compradores les regatean, algunos compradores prefieren mejor un trabajo pirateado o un trabajo hecho de manera industrializada, que quizás se puede ver mejor, pero no tiene la misma calidad. Los nuevos mercados, hay artesanos que no pueden salir de sus localidades a vender. Hay otros que sí han encontrado en redes sociales o han tenido algunos apoyos para vender fuera en las ferias, pero para otros artesanos están limitados a vender en el lugar en donde producen, y eso genera que no puedan tener nuevos mercados, que no puedan competir con artesanos mejor organizados. También hay un desplazamiento de artesanías. Yo lo veo como un desplazamiento. Sin embargo, algunos artesanos pues mencionan
que finalmente artesanos de Guanajuato también venden fuera. Es decir, pongo el caso otra vez de Guanajuato y San Miguel de Allende. Hay artesanos, huicholes o huirráricas, que venden muy bien en San Miguel de Allende porque al turista le gusta mucho la artesanía que ellos hacen. Venden bien los artesanos de Oaxaca en San Miguel de Allende. Porque hay una cuestión que se llama, bueno, el gusto genera también comprar ciertos productos. Entonces hay un gusto con el turista y quiere encontrar artesanía que vio en Chiapas, la puede encontrar en San Miguel y la quiere encontrar en otras zonas. Entonces les ha costado trabajo a los artesanos de Guanajuato competir con los estilos de los artesanos de otras zonas. También está la informalidad del trabajo artesanal. Algunos, lo he comentado, no tienen prestaciones, salario fijo, seguridad social, falta de organización entre los artesanos. Algunos artesanos entre ellos mismos digamos, se ponen el pie o se bloquean o no se apoyan y están compitiendo por mercados en vez de organizarse. Hablando con un artesano de Apaseo, él me comentaba que en Apaseo han encontrado una solución a esto. Los artesanos, cada quien se ha especializado en diferentes artesanías. Unos hacen figuras religiosas, otros hacen cabeceras, sillas, mesas, otros hacen figuras, por ejemplo, del Quijote, otros hacen caballos, otros hacen animales. Nos han encontrado diferente tipo de producto para no competir entre ellos. También como parte de las problemáticas que veo yo es que a veces las políticas culturales disfrazadas de concursos dividen a los artesanos. Los concursos que se hacen aquí en Guanajuato, creo que es muy poco el premio en efectivo que les dan, genera más rechazo entre los artesanos, porque si un artesano no gana el año que viene ya no quiere concursar, o porque a veces premian solamente a los mismos, o porque en el jurado no hay ningún artesano. A veces los miembros del jurado no son artesanos, son diseñadores, o son políticos, o son funcionarios que no tienen idea del trabajo, del esfuerzo que significó hacer una artesanía. Creo que a veces la política cultural divide a los artesanos. A veces si el Estado participa, pero a veces como buscando que el artesano sea un cliente político, o se les da apoyo en época de campaña, cuando hay elecciones. También creo que falta divulgación, tanto desde la academia, por parte del Estado, por parte de algunas organizaciones, apoyos económicos y técnicos. Algunos artesanos quizá puedan mejorar o abaratar su producción, recibiendo alguna capacitación, si saben usar otro tipo de hornos, de tintes, por ejemplo. También, ahí yo no he visto, en el tiempo que tengo en esto, si hay un censo actualizado de artesanos y de oficios artesanales. En el caso de Guanajuato está un proyecto que se llama Marca Guanajuato, en el que hay algunos artesanos que están registrados ante el Estado, los apoya el Estado a veces con publicidad, con un stand en las ferias, en algunas tiendas que hay en varias ciudades, pero no es un censo solo de artesanos, o sea, hay otro tipo de productores en este proyecto de Marca Guanajuato. También el relevo generacional, que creo que es el mayor, ¿no? En varios de los textos, Marta Turok señala esta problemática, el relevo generacional. La mayoría de los artesanos son mayores a 50, 60 años, y algunos artesanos no quieren que sus hijos aprendan porque es un oficio muy, muy pesado. Algunos jóvenes no quieren aprender, tuvieron otras oportunidades, quizá migraron o estudiaron o tienen otra profesión. También la migración a Estados Unidos es otra problemática en el caso de Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados con mayor índice de migración desde hace ya varias décadas, y algunos artesanos mejor migran a Estados Unidos o a otras ciudades en busca de otros oficios, de otros trabajos. Sin embargo, algunos artesanos al migrar a otras ciudades pues no encuentran las redes de apoyo y se insertan en trabajos como obreros, en los cuales quizá les va peor que como artesanos, trabajan mucho, les pagan poco, entonces no siempre la migración les genera beneficios. También una legislación que proteja los diseños. En el caso de eso se ve, creo que en general en México,
y en otras partes del mundo. Hay una apropiación cultural por parte de grandes marcas, sobre todo en los textiles, el caso de la marca de Zara, pero sí creo que hay una apropiación de los diseños. Hay que legislar, hay que proteger diseños, proteger procesos de producción. También está el desplazamiento de los artesanos por artesanos mejor organizados, que vienen de otras zonas. Y como señalaba hace rato, la inseguridad. En el caso de Guanajuato, pues los altos índices de inseguridad generan que el artesano no pueda salir a vender o que el cliente no pueda ir a vender a otros lugares, entonces, a comprar, perdón, a otros lugares. Entonces también la inseguridad tiene injerencia en la producción artesanal. Y bueno, ya casi para terminar, son algunas posibles propuestas, no, les digo, yo tengo aquí un año y medio en que empecé a estudiar este tema, y en algunas de las lecturas pues coinciden algunas de las propuestas, que hace falta que también el Estado, en colaboración con los artesanos, quizá las puedan llevar a cabo de manera ya más clara, de acuerdo al contexto de cada lugar. Creo que los apoyos económicos son necesarios, pero a veces son muy pocos. Los concursos de artesanales, el premio es muy poco y quizá ni siquiera justifica la producción de esa artesanía. Apoyos económicos y técnicos creo que son necesarios, sin intermediarios, porque a veces el artesano recibe el apoyo de un funcionario que trabaja en una secretaría, que a su vez depende de otro funcionario. Entonces creo que a veces los intermediarios burocratizan más los apoyos a los artesanos. La regulación del uso de los materiales y los combustibles, ¿no? El caso de la alfarería, el caso de la producción de canastos, sombreros que se hacen en la comunidad de Orduña, por ejemplo. A veces el artesano, pues históricamente ha ido a cortar la leña, a cortar la palma, a extraer el barro, la cantera, y a veces de un momento a otro ya se le prohíbe porque esa zona a lo mejor es una zona protegida por el medio ambiente, ¿no? Por alguna autoridad medioambiental. En el caso del artesano, sí se ha visto afectado porque el crecimiento urbano también ha provocado que los bancos de cantera, que los lugares donde extrae el material, sean desplazados. En la comunidad de Orduña, en Comonfort, me comentaban que cuando hicieron la presa de San Miguel, la presa Allende, que está en San Miguel, disminuyó el flujo de agua en el río Laja y eso hizo que hubiera menos vegetación y por ende los artesanos tenían menos material para tejer, ¿no? Entonces también a veces estos proyectos importantes, las presas, las carreteras, los desarrollos urbanos, pues también afectan al artesano, no solamente afectan a los patrimonios arqueológicos o al patrimonio natural, sino también a este patrimonio que depende pues, del uso que históricamente ha hecho de los recursos naturales. Es necesario el registro, un censo actualizado de artesanos y sus oficios, también un marco jurídico que proteja el trabajo artesanal, no solamente los diseños, sino el trabajo, las condiciones laborales. Algunos artesanos, como otros oficios artesanales, por ejemplo el carpintero, el herrero, a veces trabajan en malas condiciones, en lugares sin las condiciones o sin el equipo de seguridad adecuado, sin seguridad social, sin prestaciones, sin una posibilidad de jubilarse. En otros casos son trabajos riesgosos, si manejan combustibles, si manejan herramientas, pueden sufrir accidentes laborales y si no tienen seguro social, pues es muy difícil acudir a un hospital particular. Las condiciones laborales, evitar la piratería, por ejemplo, evitar que entre los mismos, sobre todo las empresas se apropien de los diseños, el comercio justo, no regatear, ¿no? Todavía es muy común, desafortunadamente, ver gente que está regateando. ¿Y cuánto es lo menos? Mucha gente menciona, ¿no? Creo que si conoces el proceso que hay detrás, desde extraer la piedra, extraer el mineral, pintar el hilo, creo que si conoces el proceso que hay detrás, no regateas, ¿no? Porque a veces vemos el producto final, pero no vemos que detrás hay valores culturales, que hay trabajo familiar, que hay semanas de trabajo detrás para un producto que tú ves en una exposición. También en la educación patrimonial, creo que es un tema que se debe trabajar
no solamente en relación con las artesanías, sino con otros patrimonios. Y ojalá que, por ejemplo, en los planes educativos se incluyera más contenido sobre el patrimonio cultural, el patrimonio natural. Creo que si desde niños se aprovecha el aparato que tiene el Estado en materia de educación, creo que por lo menos podemos o podríamos crecer sabiendo que hay oficios artesanales y que detrás hay valores, tradiciones, esfuerzos, ¿no? Creo que educar en temas de patrimonio es bien, bien necesario, con talleres, con cursos, pero creo que si aprovechamos el aparato burocrático estatal se podría por lo menos difundir más el patrimonio entre los niños, entre los jóvenes. Y también tomar en cuenta que la artesanía implica varias dimensiones, es decir, no solamente es el producto que hay detrás, una cuestión económica, implica también una cuestión ambiental, una cuestión cultural. Algunos artesanos solamente reciben apoyo a lo mejor de Fonart, otros de Ceresol, pero también se debe de tomar en cuenta los aspectos ambientales, porque si el artesano va y extrae la cantera y luego lo multan porque la cantera era de una zona que está protegida por alguna dependencia ambiental, entonces el artesano se vuelve ahora comete un delito que él no sabía, ¿no? Creo que hay que tomar en cuenta estos 4 elementos, por lo menos, para estudiar la artesanía. Las marcas colectivas creo que pueden ser una opción, pero que no sean parte de un clientelismo político, ¿no? A veces creo que estos proyectos lo que generan es que el artesano sea dependiente de lo que dice el Estado, del apoyo del Estado, y creo que no permiten que el propio artesano pueda salir de la burocracia estatal. Y pues la acreditación o la certificación del trabajo artesanal, estos conceptos los tomo de un trabajo reciente, no tan reciente, de Marta Turok, pero creo que es algo que se tiene que seguir haciendo, ¿no? Certificar al artesano, acreditarlo, porque creo que es complicado que alguien pueda querer dedicarse a la artesanía si está desprotegido socialmente, si no se le certifica o si no se le reconoce como un oficio que debe ser valorado y que debe ser más difundido, ¿no? Son algunos apuntes de propuestas que estoy revisando porque creo que ahí faltan muchas cosas por hacer en Guanajuato. Revisando, por ejemplo, los programas del Instituto Estatal de Cultura, eh, publican libros bien interesantes, investigaciones, pero a veces los libros solo se quedan en la academia o en las bibliotecas. O sea, los libros no llegan a veces ni a los mismos artesanos. Hay una ya producción editorial importante, pero que no se conoce. Entonces creo que también el instituto tiene mucho que hacer en difundir, promover la investigación y difundir sus publicaciones. Bueno, son algunas propuestas, y por mi parte creo que sería todo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí me escuchan, ¿verdad? Bien, muy interesante, bueno, pensando en tantas cosas acerca de la cuestión de los derechos patrimoniales, de los derechos de ambiente. Entonces, bueno, yo creo que dejamos como el diálogo abierto a través del chat para que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues venga. Y bueno, mientras quiero invitarlos mientras que se deciden, mientras que se deciden a compartir algún comentario. Veo que hay varios ahí de varios alumnos, yo creo tuyos, algunos míos. Entonces, bueno, yo creo que sí sería bueno que sobre todo los de cultura y arte, los de ahí de la ENES, que están involucrados en estas cuestiones patrimoniales, pues pregunten, amplíen, porque a veces en el salón de clases no queremos hacerlo, pues háganlo aquí. Entonces, yo me atrevo a pedirles que lo hagan. Pero antes quiero invitarlos a este asunto que estamos haciendo, lo que les dije que estamos haciendo. Ya tenemos la programación para 4 semanas. Y bueno, esto va a ser cada semana, estos diálogos van a ser cada semana, vamos a tener gente especializada en varios temas. Ahorita les voy a poner algunos de los que aquí está el programa de agosto. Ahí lo dejo en el chat para que lo vean. La próxima semana viene un editor independiente que ha estado haciendo un trabajo bastante honorable aquí en León.
ha publicado ya bastantes libros a través de una editorial independiente, que es de él. Entonces, los invito a que nos acompañen. Después viene un ingeniero de la División de Ciencias, Ingeniería, a platicar acerca de la tecnología LIDAR, que es uno de los mejores recursos para la prospección y para la protección patrimonial, sobre todo arqueológica, pero también de edificios y de otros asuntos. Va a estar muy interesante su plática. Y al final de mes viene dos personalidades que han hecho teatro en esta ciudad de León desde hace mucho tiempo, y que nos van a hablar precisamente de los retos, de las propuestas, así como ahorita Miguel, y de todo lo que conlleva este asunto del teatro independiente también. Aquí vamos a tratar ese asunto, pues, no, ese no era el que quería poner. Bueno, les voy a... déjenme quitar bueno. Les propongo que, pues, vengan dentro de un mes, casi que es un mes, bueno, no, el 25 de agosto les toca, luego el 18 le toca al ingeniero, el 11 le toca al editor. Entonces, vengan para que escuchen y pues vean toda la problemática que tenemos en León, en muchas cosas de culturales, ¿no? O sea, la idea de nosotros es precisamente hacer ver todos esos bloques que hay culturales, cómo las podemos resolver entre todos, qué podemos proponer, cómo nos podemos ayudar, qué podemos hacer, sobre todo en estas condiciones en las que estamos hoy de confinamiento. Bueno, muchos estamos en confinamiento, no todos, pero pues, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a estos artesanos? ¿Cómo podemos ayudar a otros compañeros a que puedan ir sobreviviendo a esta pesadumbre, ¿no? que estamos teniendo? Entonces, no sé, si alguien más quiera compartir algún comentario o algo, por ahí alguien escribió algo, ¿no? No, esto era de hace ratito. No veo que hayan escrito. Que a lo mejor quedó mi cámara puesta, pero no me veo. Todo más sale igual. Sí, no se ve nada, todo oscura. Creo que hay un problema que no se escuchaba, ¿no? En Facebook. No, pero era en Facebook. Sí, yo creo que era la transmisión hacia allá. Además estaba muy atrasada, ¿eh? O sea, yo la estuve monitoreando en la otra computadora y sí, iba muy atrasada. Bueno, ya se salvó a una parte, ya se alcanzó a quedar ahí, pero sí iba muy atrasada y sí se oía muy quedito. Voy a tratar de resolver eso para la próxima. Hay alguien que anda escribiendo por ahí. Ahí está el programa. Y otra cosa también que quiero invitarlos estamos por empezar mañana un curso de náhuatl clásico. Bien, bueno, va a estar una maestra que es maestra de maestros, ahí en la UNAM, en la ENA y en el Centro Cultural José Martí. Viene a platicarnos, bueno, a dar un curso que va a durar 16 semanas. Es como la primera parte. Va a estar muy bueno. Apúntense. No está muy caro, realmente es muy económico. Entonces, los invito. Ahí te pregunta alguien. A ver. Déjame ver, ¿no? Ahí está. A ver, creo que después de ese está, después del náhuatl, antes del náhuatl. La pregunta que hacen, si es posible utilizar elementos de producción contemporáneos en artesanía y si se aplican dichas técnicas pierde valor patrimonial. No sé si te refieras, por ejemplo, a algunos diseñadores o algunos artesanos de cerámica de alta temperatura, por ejemplo, ya son procesos de producción modernos con hornos computarizados que regulan muy bien la temperatura, es decir, usan maquinaria moderna y creo que eso no demerita el valor patrimonial. Ahora, el valor se lo da también la gente, se lo da el productor, el comprador, se lo puede dar el Estado. Creo que el valor patrimonial lo tienen los productos, pero en tanto que la gente pues, lo valore, no solo lo compre, sino que lo conserve y conozca el proceso que hay detrás de la producción de alguna artesanía. Por ejemplo,
Los canteros de San Miguel de Allende y otros también ya usan maquinaria moderna, sierras, por ejemplo, eléctricas, cinceles, ya usan elementos modernos que no demeritan su trabajo, se les facilita el trabajo, ¿no? Creo que no, se pueden usar otro tipo de herramientas y eso no demerita el valor patrimonial. Obviamente la artesanía no puede estar, quedarse anclada en procesos anteriores. Los artesanos modifican sus artesanías, modifican sus procesos para hacerlos más rápidos o facilitarlos o menos complejos, y creo que eso no es un problema. Es también cuestión de que el artesano, creo que sin perder el diseño, sin perder la esencia, pueda incorporar herramientas o procesos más contemporáneos. Por ejemplo, los artesanos de rebozo en Uriangato, está el rebozo en telar de pedal y está el rebozo hecho con el telar de poder, y los dos pueden tener valor patrimonial, uno quizá más que el otro, tiene un costo más caro, pero creo que no le demerita el valor patrimonial que la gente le pueda dar. No sé si quedó claro. Ahí tienes otra pregunta. A ver. Es que no la veo, no puedo. Si tienes abierto el chat, no, te lo estoy viendo. Sí, pero no veo las. Más abajo. No sé por qué no. Ahí va. Ahí. Ahí está. Sí, en la artesanía sí es una tradición. Hay cambio y modificación en las tradiciones, ¿no? Hay elementos que se pierden en las tradiciones y hay elementos que se van ganando. La tradición pues implica hay una herencia familiar o gremial. Se pierden algunos elementos, se modifica la artesanía, pero como todas las tradiciones, por ejemplo, muchas fiestas, a lo mejor ahora ya hay bailes o hay elementos modernos, que quizá las personas mayores a veces los ven como elementos, dicen que las fiestas ya no son como antes, o que la artesanía ya no es como antes, que la comida ya no es como antes. Pero pues también las tradiciones, si no se modifican, se mueren, se pierden, ¿no? Creo que ahí sí hay cambio y continuidad, hay un ciclo de la tradición, en la medida en que hay nuevos artesanos, nuevos compradores, a veces el artesano pues, puede modificar la artesanía de acuerdo al gusto del cliente, o sea, tampoco es limitar a entercarse, por así decirlo, a generar una artesanía. Ay, perdón, creo que le apagué. ¿Sí me escuchan? ¿Qué pasó? Ya se fue. Ya se le fue. Ahí voy. Bueno. ¿Sí me escuchan? ¿Sabes qué? Deja de compartir la pantalla, Miguel. Si ya no vas a presentar nada, deja de compartir la pantalla. Ok, voy. Ahí está. Ya, ¿verdad? Ahí Sí, sí. A ver, la voy a dejar de compartir. sí, ahí está. Ya. Sí, digo, en el caso de la tradición, pues la artesanía como tradición se modifica, se adapta. Incluso a veces la tradición cambia de ciudad. Hay artesanos que han cambiado a otras ciudades y se llevan su tradición, ¿no? También hay elementos que afectan la tradición, la migración, la inseguridad, los insumos que son más caros, ¿no? Creo que sí hay cambio y modificación. ¿Qué más me preguntan? Mira, en el caso de Guanajuato y en el caso de León, eh, creo que el turista que viene a León no viene necesariamente a comprar artesanía. Viene el turista de negocios y a lo mejor de pasada va a la central camionera o va a alguna zona y compra un recuerdito más que una artesanía. Sin embargo, en el caso de León, mucha de su producción de piel es una producción artesanal. Una bolsa, una chamarra, una bota, un cinturón piteado puede ser una artesanía, pero a lo mejor la gente no lo ve como tal. A veces los cintos o las chamarras o las botas pues las vas a gastar en el uso. Generalmente creemos que la artesanía no se tiene que usar así, ¿no? Pero si un turista viene a León a comprar una bolsa
grabada, está llevándose una artesanía, pero a lo mejor no lo ve como tal, ¿no? Sin embargo, el mercado importante aquí en Guanajuato está en San Miguel y en Dolores. Es donde el turista va y compra artesanía. Y no solamente artesanía hecha en Guanajuato, hay artesanía que viene de otros lugares del país que se compra bien en San Miguel a precios más caros, a veces en dólares. Creo que ahí San Miguel y Guanajuato han tenido esta característica, que es un turismo cultural que aprovecha para llevarse la artesanía. En algunos casos también, creo que ahí tanto el cliente como el vendedor mmm, señala que la artesanía la vende como el recuerdito, ¿no? El recuerdo de tal lugar, como visita. Y a veces el recuerdito creo que pierde un valor, pues no es, puede tener precios artesanales, pero a veces los recuerditos, el turista tiene un gusto de comprar un recuerdo y llevárselo a alguien. En el caso de otra pregunta que me señala, la pandemia y el artesano. Mira, esa parte no la he explorado, pero obviamente la pandemia está afectando a los artesanos. Por ejemplo, las ferias comerciales. Este año se llevó a cabo todavía la Feria de León, vinieron los artesanos, pero las fiestas religiosas, las fiestas civiles que se han cancelado, pues ahí se vende un poco de artesanía. También el año pasado pude ir a varios festivales gastronómicos donde había venta de artesanía y ahora no ha habido ningún festival por la cuestión sanitaria. Entonces sí ha afectado, sobre todo encontrar nuevos mercados, les ha afectado porque no hay eventos para la compraventa, no hay festivales, no hay ferias, no hay encuentros de artesanos. Sí les afecta, no afecta el valor patrimonial, pero sí afecta la producción artesanal. Por la popularización de ciertas artesanías que son tradicionales, me preguntan, pone en riesgo las artesanías representativas de los municipios. A ver, no entiendo bien esa parte, pero, por ejemplo, la artesanía en San Miguel de Allende se produce en lámina, se produce en lámina latón, se produce barro, pero en el caso de San Miguel, si van al centro histórico, quizá van a encontrar más artesanía de Oaxaca, de Chiapas, de Nayarit, bueno, Wurrárica, que se vende muy bien. Creo que ahí quizá no es un riesgo, pero yo creo que sí hay quizá algún desplazamiento o la artesanía que tenemos más en el imaginario. Un huipil, por ejemplo, de Chiapas, quizás más comprado que un rebozo de moroleón en San Miguel de Allende, ¿no? Creo que finalmente también ya los artesanos son parte de un mercado, de una red global, entonces no pueden estar aislados en una zona, ¿no? Creo que ahí hay que buscar nuevos mercados. Los reboceros de Uriangato, Moroleón, pues venden en Michoacán, venden en Chihuahua, venden en Chiapas. El juguete que se hace en Celaya se vende bien en la Ciudad de México. Creo que ahí es buscar otros lugares y más que poner en riesgo, yo creo que hay mercado para todas las artesanías, ¿no? Depende también de los gustos. Y creo que me piden, hay otra pregunta, ¿los migrantes del sur que se están asentando en León no han aportado algún tipo de artesanía o cambiado alguna que ya se produjera en el estado? Mira, no he visto, es que en el caso de León, algunos de los artesanos que han llegado, lo que yo he detectado, es que ellos se traen su artesanía, ya echan de Chiapas, por ejemplo, van por ella, hablando una vez con una artesana fuera del templo expiatorio, mencionaba que ellos van a Chiapas una vez al mes, cada 15 días, y traían sus productos a vender ahí en el expiatorio, sobre la calle. Yo no creo que a ver, su artesanía haya cambiado alguna que se haga en el estado. Lo que creo que sí se puede prestar es que algunos artesanos copien los diseños de otros. Algunas flores, por ejemplo, o algunos diseños, creo que sí se pueden estar copiando. Eh, en esta artesana, bueno, que más que artesana, creo que era vendedora de artesanías, más que productora, que es otro aspecto que hay que explorar. Muchos solo venden, compran y venden, no son artesanos. No creo que haya cambiado alguna artesanía, pero creo que sí puede influir en cambios de diseño, en copiar diseños.
en, digamos, un tipo de piratería, ¿no? Porque a lo mejor una artesanía muy nueva o un diseño nuevo se vende muy bien, ¿no? Lo que he visto es que más bien a veces gente que trabaja la manualidad o que trabaja, que aprende a tejer, a bordar, ha copiado los diseños artesanales. Eso sí lo he visto. Eh, Gente que viene del diseño, gente que sabe trabajar el barro o el papel, que no son de familia artesanal, pero creo que sí están como apropiándose o adaptando algunos diseños modernos. Es una cuestión difícil porque ¿quién es dueño de los diseños? Muchos diseños pues, finalmente son propiedad de la comunidad, ¿no? ¿Y qué es la comunidad? Pueden ser todos, ¿no? Incluso una persona que no es artesana, pero que es de una comunidad donde tiene un diseño reconocido, pues ella puede decir que ese diseño es de su comunidad y que ella es parte de. Creo que sí ahí se requieren pues también catálogo de diseños para no estar, para evitar la piratería, como se ha hecho con algunos intentos de apropiación por parte de marcas de ropa extranjeras, ¿no? Mm, a ver, ¿qué hay otra pregunta? Mm, Me preguntan, a ver, en el barrio de San Luisito siento que todos estos factores externos han logrado abrir heridas en el amor por su trabajo, además de su valor cultural y desde luego la fuente de identidad que el artesano nos aporta. Bueno, en el caso de los artesanos de San Luisito, una de las imágenes que expuse, un artesano de San Luisito, él ahora trabaja para otro artesano. También ya hay un sistema, digámosle, capitalista. Hay artesanos que tienen talleres más grandes que contratan a otros por destajo o los contratan por ciertas épocas. Y este artesano de San Luisito, por ejemplo, él ahora estaba haciendo muchas ollitas pequeñas para dulces, para tamarindo o para recuerditos. Él dice que sabía hacer obras más grandes, pero lo contrataron para hacer solamente las mismas ollitas para los tamarindos, para los dulces, para las canastitas, ¿no? Pero creo que pues se siguen, eh, afirman su identidad manteniéndose en un oficio que es bien difícil. Saben hacer otras cosas, pero ellos, él me comentaba, pues, es el gusto que le queda, es lo que sabe hacer, es lo que quiere hacer y es lo que sigue haciendo, ¿no? Es decir, aunque pueda trabajar de otra cosa, pues él sigue subsistiendo un poco, empleándose como un obrero dentro del gremio artesanal. Creo que sí es un amor al trabajo, es una característica de los artesanos que aunque les va bien mal a algunos, ahí siguen. Es un amor a la tradición, a la herencia familiar, es un cariño que tienen, una querencia que también ha hecho que el artesano pues se siga manteniendo. Hablando con don Santiago Durán, un rebocero de Uriangato que también aparece en las imágenes, y yo le preguntaba, quizá un poco irrespetuosamente, pero le preguntaba que si cuando él muriera, quién iba a seguir con el taller. Pues iba a seguir su familia, pero su familia no conoce todo el proceso. Entonces, en 2 o 3 generaciones posiblemente su taller desaparezca porque los hijos, los nietos o las generaciones que vienen no conocen todo el proceso, ¿no? Sus reboceros, sus trabajadores también ya son mayores, entonces, pues él me decía que él va a morir siendo rebocero, ¿no? Es su vida, es lo que sabe hacer, es lo que le gusta. Y creo que en ese sentido es bien, bien importante pues, el valor que la gente le da a los oficios. Se identifica con ellos, es la herencia de sus padres, es lo que le van a dejar a sus hijos y creo que eso es algo muy, muy valioso de lo cual creo que podemos aprender algunos, ¿no? Creo que la última pregunta dice: en Chihuahua, Durango, Guanajuato, la artesanía con decoración y bordados mexicanos es hecha en China y es más factible que para el vendedor comprarla y venderla. Eh, digamos, lo hecho en China o lo hecho de manera industrial estandarizada, pues sí es más barato, no dura lo mismo, no tiene digamos, el estilo de hecho a mano. Desafortunadamente, por decir algo, ¿no? Los productos hechos en China no, o hechos de manera industrializada, pues han desplazado no solo la artesanía, ¿no? Creo que muchas de los productos de uso cotidiano ya están hechos de manera industrializada, no solo en China, también aquí en México.
Y creo que eso afecta pues, la producción de muchos objetos en general que se hacen de manera artesanal. Recuerdo, por ejemplo, una vez vi molcajetes en el Walmart, ¿no? Pues, que no tienen ninguna imagen de hacer artesanía. No es que estén hechos en China, pero creo que están hechos de manera tan fría y estandarizada que todos son iguales. Y entonces, pues, creo que se pierde la calidad, ¿no? Con los productos industrializados. Digo, pueden ser más baratos, eh, sobre todo los productos hechos en serie, porque finalmente la industria también modificó la artesanía, pero los productos hechos en serie son iguales, son fríos, no tienen quizá el cariño que la gente, el productor les pueda dar, ¿no? Tampoco se trata de decir lo industrializado no vale, pero pues yo creo que cada producto tiene su valor, no solo económico, sino su valor sentimental. Y si compramos artesanías, pues también valoremos, ¿no? Preguntemos quién las hizo, y si podemos saber cómo se hicieron, de dónde vienen, porque a veces el vendedor no es el artesano, es solamente el vendedor. Entonces, si conocemos la artesanía, creo que la valoramos, la apreciamos y podemos mantener vigente una tradición que lleva siglos en México, ¿no? A ver, creo que ya son todas. Sí, creo que ya, Miguel. Creo que A ya. ver, Ah, no, ahí ahí viene. viene Alguien está otra. escribiendo. Alguien está escribiendo. No, sí, es muy interesante porque de repente vemos cosas que esos molcajetes que están ahí en el Walmart, no sé dónde los he visto, que están feos además, ¿no? Están Ujú. horribles, horribles. Sí, No tienen pues chiste. son, Están como... son productos, yo a veces diría que, ojalá estos supermercados no entraran en el mercado de las artesanías, ¿no? Pues lo Como que, hacen de una u otra manera, Miguel. O sea, siempre están ahí sí, metidos en una u otra, ¿no? De repente ven sí, algún... obviamente aquí digamos, las garras de este capitalismo, pues la artesanía no se salva de eso, ¿no? Ajá. La artesanía y otro tipo de productos. Y no solamente, digamos, chino, sino más bien en general, las Todo. grandes marcas se apropian diseños, procesos. Sí, Creo que ahí ya hay. La artesanía desde hace tiempo está también ya influida por procesos capitalistas, por procesos globales, eh, o que es sea, parte pues de la vida. Los artesanos usando Facebook, por ejemplo, pues, finalmente encuentran nuevos mercados y creo que es válido. claro. Usando otro tipo de redes sociales. Creo que ahí sí se vale usar la tecnología y la modernidad para el beneficio del artesano, ¿no? Sí, pero a veces ellos mismos a veces se encierran en su necesidad de que no quieren ir más adelante y que con lo que venden está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo les ayudas a veces a ellos? Ahí uno como antropólogo o como gestor cultural, ¿no? Les quieres ayudar y ellos mismos no permiten a veces esa ayuda porque se cierran pues a que a las tecnologías actuales que les podrían mejorar un poco la calidad de la producción, ¿no? Sí, sí, también en algunos casos algunos se cierran porque el Estado los apoyó a cambio de votos, ¿no? Pero también en otros casos, el Sí, artesano, si así ha vivido toda su vida, pues para qué cambiar, ¿no? A veces mm, el miedo al cambio es algo difícil en el gremio artesanal. Pero también a veces el cambio se hace en la proceso de producción o en la manera de comercializar el producto, pues puede tener algunas ventajas. Me estaba acordando de un cuento de Traven, de las canastitas, que llega un estadounidense, que si no me equivoco es en Oaxaca, y ve una canastita y se la lleva a Estados Unidos, la usan creo que para envolver un regalo como empaque, se vende muy bien y ahora quiere venir con el artesano y comprarle miles y miles de canastas, ¿no? Y, y pues el artesano no quiere, no puede hacer miles y miles de canastas porque dejaría de trabajar en el campo, dejaría, entonces si hace miles de canastas las vendería más caras porque tiene que ganar lo suficiente para comprar alimentos, ¿no? para, Entonces, sí, para suplir la otra eh, actividad agrícola, ¿no?
Ahí, a ver, la última pregunta, hablaste del problema de cambio generacional. Por hay quienes tratan de enseñar, dar clases, pero igual la gente quiere las clases casi regaladas. Sí, o sea, también si tú vas como un artesano, obviamente el conocimiento cuesta, ¿no? Habrá gente que diga pues, que a lo mejor se acerca a un artesano, pero pues, el artesano le está transmitiendo conocimiento, incluso le está transmitiendo una manera de ganarse la vida, ¿no? Sí. Entonces, hay gente que incluso ahora por cuestiones de la pandemia, pues intenta dar clases, en este caso, si no de artesanía, de otros talleres, y la gente se dice, no, pero ¿por qué vas a regalar? ¿No? ¿Por qué vas a cobrar? ¿No? Pues finalmente te están enseñando, si no el secreto de la artesanía, te están enseñando cómo hacer un producto, una artesanía, y es creo que también no regatear, ¿no? No solo no regatear el producto, sino no regatear la enseñanza que estás o que puedes recibir. Ahora, la pandemia, un poco estaba viendo en Facebook, hay gente que está ofreciendo talleres de tejido, de bordado en palma, algunos otros talleres, buscando pues sobrevivir a este problema, y obviamente pues tienen un costo, porque se están dando el material, se están dando la confianza de compartirte un conocimiento, y que a veces no sabemos con quién lo vas a compartir, ¿no? Ahora por redes sociales a lo mejor no conocemos a esa persona y le están dando una clase a distancia de cómo hacer una artesanía, pero puede ser que esa persona después explote ese conocimiento y estés viendo los productos comercializados con alguna etiqueta o en alguna marca, que quizá pueda ser una manera de apropiarse del conocimiento, ¿no? Creo que sí, pues hay muchos aspectos a ver en el caso de la artesanía, ¿no? Como patrimonio, como una relación con el turismo, con el medio ambiente, como parte de la identidad y de la cultura de las localidades. Es algo bien interesante. Finalmente también a veces el Estado o los gobiernos, cuando proyectan la imagen de México o de una ciudad, aparece una artesanía o aparece un símbolo mexicano, ¿no? Cualquier cosa que eso signifique ahora. O sea, cuando hablamos de un lugar, pues si no es la comida, es la artesanía o es la música. Es decir, es el patrimonio el que está siendo usado como elemento identitario, a veces en discursos políticos o para mostrar algo identitario de un lugar, ¿no? Creo que ahí pues, la artesanía va a seguir, pero sí ahí tiene muchas problemáticas económicas, ambientales, generacionales, que se tienen que investigar y dar a conocer, ¿no? Si no conocemos, pues no conservamos, ¿no? Eso es Sí, bien esencial, ¿no? así es. Pues Bueno, creo que ya, ¿verdad? sí, creo que ya no hay preguntas, ya no hay. Déjale, les paso mi correo por si alguien, Escríbelo ahí abajo y sí, déjalo, pongo. cualquier duda, cualquier observación, cualquier algo que necesiten de sus investigaciones de Miguel, pues ahí está su correo, comuníquense con él y pues en verdad muchas gracias en esta nueva aventura que va a durar pues hasta que tenga que durar, ¿no? No tiene límite, pues no va a tener un límite. Queremos ir construyéndola con sus opiniones y con lo que ustedes tengan. Siéntanse con la libertad de algún día decir, oye, invítanos a dar una plática de esto, de aquello, ¿no? Para eso es este espacio, ¿no? Seremos poquitos, ahorita fuimos como 25, 30 ya con los de Facebook, no es tampoco, realmente a mí me parece que no es un diálogo tan sordo, pues, ¿no? No fuimos Miguel y yo, por ejemplo, ¿no? Al menos 30, los conté con los que estaban aquí, los de Facebook, pues, llegamos a 30, entonces es un buen número, era lo mismo que estábamos consiguiendo en arqueología desde la casa. Entonces, bueno, me parece que es un número bueno para que empecemos en estos diálogos, propongan temas, háganme que invite gente que ustedes sepan que nos puede dar este tipo de pláticas que son interesantes, sobre todo de Guanajuato y de León, que es lo que vamos, a lo que vamos, ¿no? Para hacer ver que hay muchas cosas que todavía faltan por hacer en estos lugares, ¿no? Yo creo que también ahorita, pues sí, esta va a ser una manera de ahora de trabajar en clases o de compartir conocimiento, ¿no? Sí. Alguna ventaja tiene estar aquí encerrado, que puedes Sí. dialogar con gente a través de estas plataformas. Sí. Entonces creo que
proponer temas y buscar las personas que los conozcan. Creo que eso nos serviría a muchos, ¿no? Porque creo que ahorita hay gente que puede, pues sí vamos a trabajar ahorita, ¿no? A distancia, y creo que pues hay gente que conoce otros temas aquí en Guanajuato o sobre Guanajuato, y pues la tecnología nos permite presenciar una charla, una conferencia, platicar con esa persona que a lo mejor ni siquiera conocíamos y mandarle un mensaje por estos tipos de plataformas, ¿no? Dice Juana, tenemos más gente en algunas instituciones, sí, seguramente. Porque igual y se sube después al Facebook y se queda ahí la... Sí, ya se quedó ahorita una parte en la otra, pero voy a subir esta se está grabando y se va a quedar limpiecita y la vamos a subir a Facebook. Pero ahorita ya quedó al menos un pedazo de la otra. Llegó 46 minutos lo que se grabó. No, créanme pues, que la experiencia de arqueología desde la casa fueron 36 conferencias, un acto, o sea, fueron 36 seguiditas. Fue una experiencia bastante considerable, y bueno, el promedio fueron 38 personas diarias. Entonces, pues fue bueno, fue un asunto bueno, y de ahí han salido más cosas, ¿no? Por ejemplo, el curso de náhuatl, pues ya lo echamos a andar a partir de ahí, porque mucha gente empezó a pedir que por qué no damos unas clases de náhuatl. Entonces conseguí a una maestra que es muy amiga mía y que, bueno, pues da clase ahí en la ENA y en la UNAM, entonces, pues bien puesta, ya mañana empieza. Entonces, la idea era eso, o sea, primero engancharnos, ver cómo funciona todo este sistema. Algunos ya lo conocíamos desde antes, pero para muchos esto es nuevo, ¿no? Este sistema de dar clases o de platicar pues es nuevo, pero no es imposible. Entonces, ahí está la bibliografía. Él les mandé parte de la biografía, ¿eh? Ok, muchas gracias, Miguel. Entonces, bueno, pues los esperamos la próxima semana. Por favor, inviten gente, hagan que vengan más. Es una buena oportunidad de platicar con este muchacho que hace libros, con Adrián. A mí me ha hecho al menos 6 libros del proyecto cultural, de las semanas de arqueología. Me ha hecho 6 libros ya, y tiene más todavía, ¿no? Y ahorita está por hacerme algunos otros más. Entonces, les agradezco mucho su participación, su estancia, su tolerancia, y nos estamos viendo la próxima. Gracias, Miguel, un placer. Te mando un abrazo grande. Nos vemos, Carlín. Ahí seguimos en comunicación. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós.